es válido, pues. Bienvenidos a un podcast de miedo y de cucarachas también. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Molano, Hola, ¿cómo están? Yo soy Ronald Molano y Hola, ¿cómo están? Yo soy Ronald Molano. Bienvenidos al primer episodio de un podcast de miedo, terror, misterio y comedia. Ok, quise poner cara de terror, pero puse cara de pendejo. Pero bienvenidos al primer episodio, finalmente. Hoy, para arrancar, no solamente les tengo un invitado de lujo, sino que vamos a estar hablando en este primer episodio sobre un tema que siempre me ha apasionado y es las casas embrujadas. Pero cuando hablamos de casas embrujadas, tenemos que entender varias cosas. Y lo primero es que podemos hablar de casas que son viejísimas o de casas que son nuevísimas, pero en las dos ocurre distinto tipo de actividad paranormal. Es decir, la casa no influye, independientemente del lugar donde se viva. Pero también hablamos de personas, ¿sí? De dos tipos de personas. En este lado, las que no les importa vivir en absolutamente ningún lugar. Si espanten o no espanten, pueden lidiar con eso fácilmente. Y por el otro hay una minoría. Sí, hay otra minoría de la que ustedes no conocían. Y son esas personas que antes de mudarse a algún lugar, porque van a comprar una casa, o otros pelabola como yo que van a alquilar un apartamento o una habitación, tienen que documentarse y hacer una investigación exhaustiva y bien detallada sobre los lugares a donde se van a mudar. Sí, eso soy yo, pues. Teniendo en cuenta eso, les cuento que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que le exige a la mayoría de las agencias de bienes y raíces de las compañías que tienen que divulgar y tienen que explicar detalladamente todo lo que ha acontecido en las distintas casas, digamos eventos paranormales o acontecimientos que sean realmente importantes antes de venderlas. Por ejemplo, si han asesinado a alguien, si alguien se ha suicidado, si han grabado porno o si han asesinado a personas mientras graban porno. O sea, cualquier cosa puede pasar, es Estados Unidos. Pero el punto es que de hecho hay una mansión en Estados Unidos, en Nueva York, no recuerdo el nombre, es como No, Jack es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Uy, no lo invoquemos, eso creo que suena como si se escuchan a una niña por allí, no es parte de la ambientación, es un fantasma de verdad. No, pero en serio, la mansión se llama Jam, algo así, no recuerdo el nombre en este momento y el internet me lo cortaron para buscarlo ahorita, pero el punto es que la declararon como la primera mansión legalmente embrujada del mundo y queda en Nueva York. Es decir, la mansión logró todos los recaudos para que oficialmente la declararon como legalmente embrujada. Yo me imagino la felicidad de la mansión, ¿saben? Es como cuando yo consiga todos los recaudos y me aprueben la visa. Pero en vista de eso, quiero comentarles que sí, hay historias terroríficas que todos tenemos cuando hablamos de mansiones, de casas embrujadas, independientemente, recuerden de si es vieja o si es nuevo el lugar. Bueno, todos tenemos historias, por supuesto, todos tenemos algún cuento que echar, algunas más perturbadoras, en distintos lugares como casas y con distintos tipos de entidades. Bueno, en mi caso no tanto, en mi caso fue una iglesia y con un padre, pero eso es otro cuento que no aplica en este momento. Pero sí, todos tenemos algún cuento. Así que por eso, en este momento, les quiero contar, les quiero hacer que se imaginen de nuevo que son niños. Y si lo está viendo algún niño, pues no debería estar viendo este podcast. Pero imagínense que son niños en este momento y ustedes están de nuevo en sus casas, ¿sí? Están en sus casas, pero se sienten perturbados porque sienten que hay entidades que los están molestando. Y la única solución que ustedes encuentran para dormir, por ejemplo, en las noches, es dormir con la luz prendida, es arroparse con la cobija y solamente dejándose el orificio de las fosas nasales para poder respirar. Y eso sí, rogando que sean las 5 de la mañana, porque después que canta el gallo, pues no espantan más. Pero todo esto porque se sienten perturbados por espíritus de fantasmas que los están acechando o molestando de alguna manera en sus casas, en vez de estar haciendo lo que cualquier niño de esa edad debería estar haciendo. Joder. El punto es que algo así le pasó a nuestro invitado de esta noche y por eso este episodio, eso fue una puerta. Yo tengo miedo. Yo también. Y empecé a sudar. Por eso el episodio de hoy se titula... A ver, que cambiamos el título, ya va. Se titula Terror en la Quebradita Gil. Pero antes vámonos con los hechos. En Artigas, Distrito Capital, se encuentra un sector llamado La Quebradita, donde el comediante, actor y animador conocido como J.R. Jr.,
Junior Show, o simplemente el más loco de todos, solía pasar los días de su niñez en el apartamento de sus abuelos. Lo que el pequeño Junior desconocía y que más tarde descubriría es que en el lugar existen varias leyendas que afirman que el edificio fue construido sobre un antiguo cementerio y que por las noches cosas verdaderamente aterradoras ocurrían en la zona, especialmente en el apartamento. Y por mucho que el pequeño Junior se divertía con sus abuelos, pero al mismo tiempo les advertía de los terroríficos eventos, Justo y Muriel nunca sentían o veían nada. He aquí la aterradora historia de la... He aquí la aterradora historia que inspiró la famosa serie animada de Cartoon Network, Coraje el perro cobarde. Solo que ahí decidieron cambiar el niño por un perro. Lo que la mayoría de las familias deberían hacer, como ustedes. No, qué horrible, no me corran. Pero qué visionarios eran. Con ustedes nuestro protagonista. Oye, faltó quitarnos los zapatos, ¿verdad? Pero no hay problema. Para que sea un ritual como más interesante. Oye, pero me siento cómodo, estoy bien. Así como descalzo. No es necesario. Yo no lo había considerado, marico, tengo pecueca, qué pena. No, yo recordé que tenía la media rota. Qué pena también. ¿Quieres maquillaje? Lo que te voy a pedir es que te pongas lo suficientemente cómodo como para que puedas meter los pies. Ok. Creo que es mejor, pero es por el tema del micrófono. Sabes que todavía no hay presupuesto para tener... No, pero... Entonces este es unidireccional, irreverente, elocuente, ocurrente y demente. Junior Show. Bienvenido. No, este es el único podcast o proyecto en el que no se aplaude, sino decimos al invitado. Qué Ustedes miedo. también, ¿por qué están ahí? De nuevo, no, ya va. Con ustedes, Junior Show. Qué susto. No, vale, Junior, bienvenido. Pero esto sí tenía que activar la campana tibetana. Gracias, Ronald, por la invitación. De verdad que desde que llegué a este departamento... No me digas que has sentido una vibra rara o... Sí, pero todo está acondicionado para uno sentirse un poco nervioso, ¿no? Esa es la idea, pero por algún momento me lo creí tanto que pensé que iba a decir como estas personas que leen, ¿cómo es que ven los colores, las auras? Y me dice como que llegué a este apartamento, vi una vibra horrible y yo como que mierda. Yo como que cancelo este episodio o el podcast. Pero yo creo que en la medida que vaya evolucionando, queda parte de esa energía y esos cuentos acá. Pues amén a todo eso. Que ya tú te quieres meter en la candela, ¿no? No, que evolucione bien el proyecto. No, de que va a evolucionar. Yo digo los espíritus y todo esa... eso. No, que no evolucione eso, ya va. Que eso no se intensifique, por favor, ya va, eso no. ¿Te imaginas? Qué horrible. Probablemente. Junior, bienvenido al primer episodio de un podcast de miedo. De verdad que sí, me contenta muchísimo que estés aquí, pero ¿sabes por qué? Aparte de que me encanta tu presencia y todo esto, porque es como un reto. Porque siempre tú estás como... Sí, yo tengo como picazón de culo todo el tiempo, él es peor, créanme. Pero, algo así. Entonces tener a alguien, digamos como en este set, en este momento, y con temas tan distintos a lo que generalmente haces, ¿no? Pues es como la parte más interesante de todo esto, ¿no? De tener a un invitado así en el programa. No, de verdad que sí es bastante interesante y salgo de mi zona de confort, porque uno siempre está con el bochinche, por eso al principio esperaba aplausos y sabemos que esto es otro contexto. Y Si esperabas aplausos, aquí no es. Sí, No. aquí no es. Pero sí, me encanta la propuesta. Apenas me hiciste la invitación, te dije inmediato que hay cosas que contar, que sin duda alguna, bueno, la viví cuando estaba más pequeño, pero sí, de que vuelan. Mucho, ¿viste? De que vuelan. Y por eso la primera pregunta que quiero comenzar haciéndote, Junior, es ¿cómo eras de niño? O sea, ¿eras miedoso o antiparabólico, temerario? Sí era antiparabólico, pero con mis primos, esos juegos de barrio, a veces se pasaban. Yo recuerdo que mis primos, los mayores sobre todo, lograban que los menores, éramos como 6 primos que convivimos en la infancia, los mayores intentaban siempre asustar a los menores que éramos nosotros. Entonces, eso es lo que hacía que nosotros siempre estábamos como predispuestos. Okay. Pero una vez que descubrimos que lo que estaban era echando bromas, ya le perdimos un poco de miedo a todas esas cosas, no le paramos mucho. Sin embargo, cada viaje a las casas de mi abuelo o cada viaje a la casa de campo donde vivían mis abuelos, siempre como que estaba esa incertidumbre que pudiera pasar. Ok, y precisamente de eso que vamos a estar hablando esta noche, de esos viajes a la casa del abuelo, ya, pero me dijiste que era un apartamento. Un departamento, pero recuerdo que cuando íbamos a la casa de mi abuelo en Santa Teresa, que era un caserío
un caserío también había muchos cuentos, cuentos de camino, como Ah, quien ok. dice, ¿no? Y eso te mantenía así como la expectativa de que no ir tan lejos, porque ir lejos o meterse más hacia la montaña o hacia el caserío, pudiera pasar algo, ¿no? Chico, Entonces, pero siento que tú tienes bastantes historias. Podemos hacer parte 2, parte 3 con sí, Junior y sí, todo. uno puede mezclar cualquier Pero sabes que sí, quiero aprovechar preguntándote de una, ¿en qué momento pasa todo esto? Comienza esta historia de esta comunidad de la Quebradita y de específicamente tu apartamento, que entiendo que también de niño viviste muchas cosas con tus abuelos. Entonces, Sí, ¿cómo claro. comienza todo esto? Yo recuerdo que viví donde mi abuelo, en la Quebradita uno. Allí pasaban siempre muchas cosas. Claro, uno de niño, siendo muy observador y intrépido, uno siempre escuchaba a los adultos hablando de que pasaban cosas allí, que se escuchaban cosas, en las noches se movían ollas, se sentía gente en la sala, pero no éramos ninguno de nosotros, ninguno de los que estábamos allí. Y entonces entre adultos empezaban a comentar, claro, esos son los fantasmas. Entonces entre la broma y medio asustado echaban el cuento de lo que sucedía allí. Y uno como que siempre escuchaba y yo decía, oye, pero de verdad yo he escuchado cosas. Y creyendo que es mi abuela o es mi mamá, pero no, no era ninguno de ellos. Es cuando nos enteramos que hace muchísimo tiempo eso fue un cementerio. Y por eso incluso se escuchaban carrozas, carretas, caballos, gente en la comunidad. Si hay alguien que vive allí todavía, que por favor nos haga saber si eso sigue pasando. Pero es el cuento que yo siempre escucho. Entonces, eso me permitía a mí, primero, andar de noche por allí. Eso de que si no había ascensor iba a la escalera solo, eso no existía. Y creó un poco de temor, sobre todo allí, ¿no? En ese edificio o en ese sector. Porque, bueno, saber Claro, que eso era un cementerio, escuchar voces y escuchar no era normal. ¿cuándo empezó todo esto? Es decir, porque tú venías escuchando todos los cuentos de lo que te decían, pero ¿en qué momento tú dijiste, ok, esto es como real? O sea, no sé si es real completamente, porque tampoco sé si lo confirmaron, No, no, pero no. que tú dijiste, aquí está pasando algo raro y esto no es mi imaginación. Pues, ¿qué te pasó de entrada? Que tú recuerdas, mira, ¿sabes qué? Claro, estando en la habitación, incluso con uno de mis primos, escuchar cosas en la sala y cuando nos damos cuenta estamos ¿No era solos. tu otra prima con otro? No. No, no. Bueno, Qué, esa qué- es otra historia. qué vergüenza. Esa Yo es otra, hablando mal de la familia de aquí. esa es otra historia. Prima, Otro cuento prima de de ella. terror. Ok. Ahorita tienen mi hijo y todo, no, pero es otra cosa. Entonces, Eso es más terror todavía. eso No, sí da vale. miedo. Entonces, cuando nos dejaban solos y estábamos allí, nos pasó en una oportunidad, se sentía gente en la sala y estábamos solos. Entonces, cuando nos manifestamos a ver que si llegó alguien, no había nadie. Entonces allí como que, también era la paranoia, ¿no? De que como ya sabíamos que ahí Claro. pasaban cosas, siempre estábamos como que con el sustico, pero sin duda alguna eso quedó como un recuerdo que marcó nuestra infancia. Y que ahorita te da risa. Es como Claro, que por te supuesto, ahorita da risa. Y, pero en ese momento, o sea, creo que todos hemos pasado por ese tipo de experiencias como que no puedo ni dormir. O sea, es imposible intentar dormir porque tan solo imaginarme que hay algo claro. ahí. Y me llamó mucho la atención precisamente esas historias de terror, porque yo desde muy temprana edad viajaba solo en el metro. Porque de la Quebradita, hay una anécdota de la Quebradita me inscribieron en preescolar, ¿no? Preescolar, primer grado, eso, sí, yo tenía como 7 años cuando pasaban esas cosas. Y siempre íbamos a donde mi abuela. Pero mi mamá tiene la brillante idea de mudarse a Petare. Y de Petare, Artigas, ya sabemos más o menos el trayecto, ¿no? Quienes son No, de Caracas. yo no sé, yo estoy así como que tú me estás ubicando. Yo, que tranquilo, Ronald, finge demencia, que sí conoces Ok, ustedes sí saben, ¿verdad, muchachos? De Petare a Artigas, a la estación de metro de Artigas, o sea, son como 40 minutos, bueno, en ese momento. Ahorita con todo el retraso, supongo que como 2 horas. Pero en fin, Petare Artigas es Petare, la California, los Cortillos, los Dos Caminos, Parque Alista, Altamira, Chacao, Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio Ingeniero, Bellas Artes, Parque Arabolo, ya, Capitolio, Caño Amarillo, Guasalú Y la colonia y la Tobar. Colonia Tobar. Ah, no, me pasé. Me tenía que bajar en Capitolio. Entonces, ese trayecto era todos los días, yo solo, siendo muy chiquito, ¿no? Y estando en el metro de Caracas, también se decía que pasaban cosas. Y a mí me da mucho temor porque en ese momento escuchar o saber que se lanzó alguien al andén Ah, era bastante como temeroso, ¿no? No era, ¿qué te digo? No sé, yo iba al colegio,
El metro se fundó en el 83, cuando yo nací. 6, 7 años después, el metro estaba muy nuevo. Claro. Y en esa época, el temor de que se lanzaran en el andén y que esas ánimas quedaban allí, o sea, eso también me causó curiosidad durante muchísimo tiempo. Hasta que empecé a descubrir historias de terror que, bueno, que son leyendas urbanas. Y que luego se convirtieron en peor o se intensificaron cuando ibas a la casa de tu abuelo, pues. Por supuesto, por supuesto. Mira, como... ¿Sabes qué? Yo voy a decir algo. O sea, es como... Yo siento que todas las casas de los abuelos dan miedo. Yo soy de esas personas que yo crecí con abuelos muy religiosos, aunque no me la pasaba metido en la casa. Pero cuando iba y me tocaba literal, yo vi un meme en estos días y me acordé, es que me identifico demasiado. En las casas, yo no sé por qué si son cosas religiosas, uno termina teniéndoles miedo a Sí. crucifijos, a cruces grandes, a santos por todos lados. Y es como que, Dios mío, ¿algo así era la casa de tu abuelo o nada que ver? Sí. Es decir, Lo le que- metía más miedo a la historia. Sí, claro, lo que pasa es que todo esto se complementa con todos estos objetos antiguos, estas fotografías en blanco y negro de gente que murió hace mucho tiempo ¿Por y qué permanece tienen eso? allí. No, eso tienen que engavetarlo. Dios Exacto, y mío. permanece allí, que si el tío, el familiar, por ejemplo, un tío que murió cuando estaba, yo creo que yo estaba muy chiquito, cuando estaba joven, entonces es el retrato de mi tío, y todas esas cosas que los abuelos acostumbran a conservar, y tal vez eso le da como un tono más misterioso, ¿no? ¿Sabes qué siento yo? Que los abuelos son amigos de los fantasmas. Y ¿No te das cuenta? presienten cosas que no, o sea, siempre tienen como ese exacto sentido, qué sé yo. Porque, por ejemplo, mi abuela, ella, según ella, o lo que yo veía cuando estaba chamo, te leía el cigarrillo. Y no solamente eso, mi abuela, no sé si esto tiene que ver, pero mi abuela era lo que podía descifrar fácilmente los sueños, podía presentir si Ok. estaba pasando algo. Ella era la que, bueno, ella es la que nos contó que eso era un cementerio y Ok. ella no le paraba eso. Ella es la que podía presentir si algún familiar estaba mal o alguien cercano murió. Entonces, esa intuición, ¿no? De alguna forma, a los abuelos como que les gustaba o venían muy adelantados. Mi abuela tenía presentimientos raros y decía, eso fue que un familiar se va, o está penando. Viste, yo te lo dije. Fulanito estaba penando. Yo lo vi cuando pasó por ahí. Veía mucha sombra. Y además que no le tienen miedo a nada tampoco. No le tiene miedo a nada. También recuerdo eso, lo de la sombra. Veía ¿No sombra. viste? Sí, veían sombra. Mi abuela veía mucha sombra. Y entonces eso era parte del día a día. Sí, por eso fue que llegué a la conclusión de que son amigos de los fantasmas. Primero porque no le tienen miedo a absolutamente nada. Es como que se acostumbran a vivir en sus casas, en cualquier otro lugar, y es como que... también creo que tiene que ver con el hecho de haber vivido tanto. Sí, Es probablemente, como claro. que he visto cosas que me asustan peor que los sonidos, ¿no? Y yo conocí la abuela de una amiga, una persona muy allegada, que ella incluso contaba o sea, vivía en una casa en la que había mucha actividad paranormal. Es como esas casas antiguas en las que antes no velaban los cuerpos en funerarias, sino en las mismas casas. Sé que todavía Claro. lo hacen, pero digamos, era como esa costumbre de aquí se vela, aquí se vela, aquí se vela. Y en esa casa habían velado casi que a toda la familia. Entonces ya estaban acostumbrados a toda la actividad residual que había ahí. Actividad residual, pero mírame Residual. este tecnicismo. Eso lo aprendí en Ghost Hunters. Hay actividad residual y actividad demoníaca. Claro. La demoníaca es cuando uno siente como que lo están perturbando y todo esto. Y la residual es lo que siempre se repite que hacía esa persona. Es decir, si la persona, no sé qué sé yo, se sentaba en esa silla y la movía todo el tiempo, pues después de muerta se va a seguir moviendo. Si la persona tiraba la puerta todos los días, pues la puerta se va a seguir. Si la persona se tiraba un peo a las 4 de la tarde, pues se va a escuchar el peo. Tampoco así, pero entiendo que eso era lo que pasaba en esa casa. Y la abuela estaba tan acostumbrada a todo eso como que ya convivía. ¡Ay, una niña! Alguien dijo mamá. No, yo que la llorona, pero la que grita es la llorona al revés. Pero, entonces creo que... Y la abuela repetía todas las historias del día siguiente. Como que, ay, anoche pasó esto. No, y anoche esto. Y es como que, Dios mío, abuela, tú lo ves tan normal. Y uno... Lo ven normal, sí, lo ven normal. En el caso de mi abuela, por ejemplo, para ellos o para los abuelos, y Ahora están abriendo la puerta, pero ¿qué es esto? No, eso es alguien que parece que estuviera muerto, pero está vivo. Decíamos... no, que por ellos les encanta, no sé si es que le encanta, ¿no? Pero también por la edad, participar en estos rituales, en los novenarios, en estos velorios, para ellos es muy sagrado. Y de hecho, para algunos tienen una conexión más allá de lo que podemos percibir nosotros. Entonces, ellos están allí con toda su presencia, con su rezo, que realmente lo disfrutan.
lo disfrutan porque mantiene esa conexión con esa persona que se está yendo. Claro. Y lo sé o porque lo he escuchado que lo manifiestan, ¿no? Entonces es como algo muy sagrado para algunos. Qué sagrado, qué morbo tienen los abuelos con eso. Ya, eso me parece un morbo. No. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Otra cosa en particular que recuerdes, que ahorita digas, como que sabes que, particularmente en la casa de tus abuelos, con tus primos, algo que tú digas como que, verga, creo que no, de repente no es que me marcó, pero que está allí todavía. Algo que te persigue hasta el día de hoy. No. No, ya hoy día no. A propósito de eso, algo que me puede estar persiguiendo hace poco, disculpa que haga el paréntesis, ya retomo hace poco estuve como 3 días, despertándome a las 3 de la mañana. Entonces hubo un día, pero le pregunto a la Gigi, yo se lo comentaba, hubo un día que me despertaba y ya temía ver la hora, porque temía a ver el reloj y ver que eran las 3 de la mañana. Entonces se dice que, bueno, que las 3 de la mañana es la hora del diablo, ¿no? Del muerto, no sé. Y casualmente, o sea, me parece insólito que uno se despierte en la madrugada y cuando ves el reloj sean las 3 en punto. Pero bueno, quería hacer este inciso porque... No, pero está válido. Sí, ¿no? Y me pasó en varias oportunidades y no sabemos si es algún mensaje... No sé, tú me pudieras orientar en eso. Yo tengo un muy mal recuerdo sobre eso a las 3 de la mañana. Sí, ¿verdad? No sé si me atrevo a decirlo ahorita porque somos 4 personas las que estamos acá y... Pero no voy a dormir solo, no. Lo digo. Bueno, una vez yo también tenía la costumbre de como que hay muy presente esto de que son las 3 de la mañana, la hora de los muertos. Son las 3 de la mañana, la peor hora, pues. Pero una vez eran como las 2 y pico de la mañana, casi las 3. No era la hora en punto tampoco, pero sí iba a ser. Y veo un video de una cuenta sobre unos rituales que estaban haciendo en la montaña, en el Sorte. Sí, muchos rituales y todo esto que hacen. Estaban haciendo rituales y todo esto, pero había un video que me llamó la atención porque tenían un cántico que era muy pegajoso. ¿Tambores? Eran con tambores y cuando repetían el coro, era muy pegajoso, tan pegajoso que a mí se me pegó. Y yo lo canté a las 3 de la mañana. ¿Qué? Esta es la cosa más horrible que yo he vivido, que no pude dormir esa noche porque de verdad se me erizó hasta la piel. Pero no lo voy a cantar ahorita, pero... Ese cuarto no la pueden cerrar. ¡Ay! No, por favor. Pero... Por favor, no. ¿En serio? Aquí todo el mundo está cagado. Pero... Okay. Pero sí, y dije, no pude dormir por 3 días por haber repetido ese cántico y lo recordé porque eran casi las 3 de la mañana y estaba con esa época de cuarentena en que todo el mundo se acostaba tarde. Entonces como que veía mucho la hora también como tú a las 3 de la mañana. Sí, bueno, eso fue lo más reciente, pero retomando la pregunta, me decía, recordando un poco de cosas que habían pasado donde mis abuelos, esto es medio gracioso, ¿no? Mi primo acostumbraba a pararse Lo en la madrugada. necesitamos. Sí. Lo necesitamos. No, pues estamos en tensión aquí, entonces uno se mete también en el personaje. Recuerdo que mi primo se paraba en la madrugada a robarse la leche en polvo. De esos que... Eso es un clásico. Eso es un clásico. Con azúcar. Este es muy viejo, esto sí, de verdad es muy clásico. No sé si esta juventud hoy en día lo hace todavía, pero se metía en Lo la hacen pero cocina- con leche deslactosada. o leche de almendra, depende. Agarraba y se robaba la leche con azúcar y lo hacía en las noches. Y llegaba escondido al cuarto, entonces como que se la comía escondida. Entonces ese era como que lo más Así arriesgado. como cuéntame más del tema de la leche, como que es más intrigante. Era como lo más arriesgado que hacíamos nosotros, como de tremendura, ¿no? De tremendura. Un día mi primo lo capturaron con infragante. Mi abuelo lo captura infragante y es allí donde nos siembran más terror. Ok. Nos siembran más terror, pero cosas Coño, como... pero qué abuelo. Sí, bueno, es que los abuelos ya va. Eso no es como ahora, que entonces tú le vas a echar un cuento a un niño y te quieren denunciar por bullying, un montón de cosas. No, en esa época realmente te podían sembrar mucho miedo, de manera que a ti ni se te ocurría. Pero no estoy hablando del coco, te estoy hablando de cosas de que, mira, de verdad, no vamos a hacer eso. Te sigues comiendo la leche con azúcar Vamos a llamar coco, y no te van a jalar las patas, te van a jalar las bolas. No, Algo así, algo así. Entonces, en principio, no quisimos salir más a la madrugada por todo lo que nos había dicho mi abuelo a la cocina. Y ya, bueno, ya veníamos creciendo con toda esa historia de lo que estaba pasando allí. Y de verdad que
hasta allí fue que después con el tiempo nos mudamos y ya solamente iba de visita. Pero sí viví esa experiencia que nos marcó, pues. Se quedó en tu niñez. Tú Sí, puedes ser que sí, por supuesto, claro, por supuesto. más nunca has sentido que, o has percibido Cosas como algo. esa no, cosas como esa no. ¿Qué pasó? Ay, lo de Victoria, ¿Y sí. qué pasó? Lo de Victoria, lo del ventilador. Se prendió un ventilador. Ay, esa fue otra. Se prendió un Y yo ventilador. fui por Venevisión y por ahí era muy boscoso. ¿Qué pasó? Un día voy con otro cuento de esto de apartamento. No, está interesante. Ajá. Otro cuento de apartamento. Estamos durmiendo, nos acostamos sin prender el ventilador y pasó ya algo va. como esto, ¿no? Mejor corte. Estamos durmiendo, se prendió, o sea, No, estaba prendido. estaba prendido, yo escucho que se cae algo, precisamente como lo que suena ahora. Estaba prendido, se cae algo y se apaga el ventilador. De inmediato uno asocia, bueno, se apagó el ventilador, se fue la luz. ¿Ya? Se fue la luz. Pero no, porque el bombillito del televisor está encendido, no se puede haber ido la luz. Aunque todo está oscuro, el bombillito permanece prendido. Se apaga el ventilador, qué raro. Me paro a ver qué sucede y el ventilador estaba desenchufado. Te lo juro que estaba desenchufado. O sea, se escuchó cuando lo jalaron y lo tiraron. Mierda. Claro, al principio uno se asusta, yo no podíamos dormir. Yo me arropé y no podía dormir, no podía creer ese acto paranormal de alguna manera. Y a partir de allí uno como que no puede ser. Pasó el siguiente día y uno se empezó a olvidar de eso, pero de verdad que fue... ¿No murió alguien después de eso? No No supiste como que supimos. fue una señal de algo. Eso de fue un alguien? departamento que arrendamos, evidentemente. No supimos, así como decías al principio, no hubo una investigación de qué pudo haber pasado allí en ese departamento. Pero de verdad, pensándolo bien, el departamento era bastante misterioso. Cuando O sea, te pregunté que si era que de repente había muerto alguien, ¿no? Es porque, ¿sabes qué? O puede ser bien, como acabamos de mencionar, actividad residual, o puede ser alguien también manifestándose, o despidiéndose, o haciendo algún tipo de llamar la atención, porque se va a ir, porque también suele pasar eso, que las personas cuando van a morir, como que su alma sale y todo eso, que ya tendremos un episodio esto más adelante, y empiezan a manifestarse de alguna manera cuando van a morir. Por eso te pregunté como que... claro, fíjate, allí percibimos la energía. La energía no era una energía agradable, no era una energía familiar. No era como era Se un sintieron departamento- perturbados más que... Era un departamento X para estar allí el tiempo que era necesario, ya, o sea, el tiempo, pero no nos sentíamos cómodos. Entonces, yo supongo que eso... Se levantaba mucho en la madrugada. ¿Ah? Victoria se levantaba mucho en la madrugada. Victoria, nuestra hija, se levantaba mucho en la Ajá, madrugada. fue ahí. Se despertaba mucho, entonces no era un lugar que tenía algo pasaba Una ahí. energía Por lo que menos no- la energía, es que bueno, yo sí creo que Por supuesto, tienes que... quienes habían habitado allí a lo mejor no tenían una buena convivencia, o a lo mejor pasó algo allí, qué sé yo, pero eso quedó. A mí me pasó algo similar, pero fue aquí en mi casa, por cierto. Por eso te pregunté también que si luego había muerto alguien o había pasado algo, ¿no? Porque yo estaba en mi casa en un día. En un día, yo fui a conectar el cargador de mi teléfono y se me explotó. O sea, me hizo cortocircuito y, bueno, mierda, ¿qué es esto, pues? En la tarde, estoy trabajando en la sala, la computadora se me descarga, conecto el cargador, estoy trabajando con ella y de repente, ¿pero qué pasó aquí? ¿Se fue la luz? No, el cargador se me quemó. O sea, dejó de funcionar. Quedó. Luego llegó la noche, yo estaba aquí como estamos ahorita, pero en otra mesa, y la lámpara, una de las lámparas, como la que está acá atrás, empezó como a hacer luz intermitente. No se apagó, no se quemó, pero sí había una intermitencia. Y yo, mierda. O sea, estaba como cagado, pues. Claro, había algo estaba pasando. Hay un pedo de electricidad en el apartamento, pero... No. Había un cortocircuito toda la Marico, tú lo que tienes es un pedo de electricidad en tu apartamento, fue lo que me dijeron. No, escucha. Y la historia de terror real detrás de todo esto, ¿cuánto le iban a cobrar para reparar todos los daños que... No, es una historia triste, ¿no? Mi papá se murió. Pero ¿cuál era la No, el señal? señor que... No, esa es un alma en pena. No, mira, en serio, mi papá murió a los 2 días. Y lo más curioso de esto es que mi papá era el ingeniero electricista. Entonces, fíjate que las 3 cosas que me pasaron relacionadas tendrían que ver con la corriente, con temas de electricidad. Sin contar que fuera de la casa, a los 2 días, antes de eso, la batería del carro también se me jodió.
Entonces, todo fue como, yo no lo entendí, te lo juro, yo no lo entendí hasta tiempo después, una semana después. Pero sí, por eso también te pregunté, porque hay gente que se manifiesta Qué antes locura. de Sí. morir. Sí, y hay gente que creo yo que no se quiere ir del ámbito terrenal, qué sé yo, o que le faltaron cosas por hacer. Si no se quieren ir, los corremos. Agua bendita, ruda o algo por el estilo, pero... Y se quedan, y quieren todavía. ¿Cuál es la necesidad de seguir jodiendo? Qué ¿Por susto. qué? No, qué susto. Imagínate que en realidad sea la actividad esta residual de lanzarse los peos a cada rato. ¿Y quién habita el apartamentico de No, de solo Artigas? vendió hace tiempo. Se le pasó la maldición a alguien más. Sí, probablemente. Este, esta es una solución, en serio. La solución de pasar las cosas, bueno, según lo que aprendí en actividad paranormal. No, que hay que ser demasiado rata en la vida para pasar algo así. A veces cuando se quedaba, la señora que trabajaba en la casa, se quedaba sola, le daba miedo. Se quedaba sola en la casa, le daba miedo. Nosotros, bueno, tenemos que salir o viajar. Y ella nos pregunta, pero aquí no pasa nada, no, pero ¿a qué te refieres? ¿A los malandros y tal? No, chica, aquí no pasa nada, ni Dios los quiera. Entonces siempre como que el temor de que, pero seguro, ya, bueno, pero tú no supiste lo que pasó en esta casa. Y siempre como que le sembramos en forma de broma, sin pensar que realmente se lo iban a tomar en serio. Hay gente que se toma muy en serio estos chistes, No. de manera que ya va, eso no son juegos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, la Titi, el comediante, la Titi. Por supuesto. Él es miedoso, o sea, tú lo ves así todo grande, todo, y él es muy miedoso, él no le gusta. De hecho, tú lo invitas para esto y no va a venir. No va a venir, le da miedo, es una Titi, cosa te que... reto a que vengas. No viene, le da miedo esas cosas. Lo poco que hemos conversado, a él no le gustan esos chistes, no le gustan esos cuentos. Y hay gente que es así, que tú le puedes contar algo que tal vez puede ser esta mentira. Y No, nosotros podemos estar hablando aquí muy naturalito, pero entre una broma ustedes se vayan. No van a ver cómo estoy yo en la cama. Mira, mencionaste algo de las casas y sabes que la mansión que mencioné al principio, la de la mansión en Nueva York, la que es declarada como legalmente oficial, oficialmente legal en el mundo, la intentaron vender muchas veces. Es decir, la dueña intentó como estafar a las personas porque omitía toda esa información. Claro. Entonces mucha gente la compraba, la revendía, la compraba, la revendía, la compraba, la revendía. De alguna manera como pasarle la maldición o lo que sea sí, bueno, siempre sale un tonto a la calle, ¿no? un tonto en la calle, pero es en serio. Yo cada vez que me voy a mudar a algún lugar o lo que sea, yo necesito saber qué pasó en esa casa. Claro, es importante, pero bueno, en este país no creo que te digan la verdad. Hay Me una encargo casa- de saber la verdad. hay- Yo creo que la gente que muere, y retomando un poco, porque lo estábamos mencionando de alguna manera, la gente que muere y que está como aferrada a la vida, porque eso también es lo que uno viene escuchando por tanto tiempo, se aferra a las cosas y quedan penando o deambulando en los lugares en los que estaban. Yo digo que sí pasa. O Sí. por lo menos he visto y he leído tanto de las personas de guerras, de catástrofes, de cárceles, que sus espíritus siguen allí de alguna manera, ¿sabes? Porque Claro, es una energía que queda ahí, pero bueno, todo da bastante miedo, ¿no? sí, definitivamente. Ya quiero prender las luces, marico, de pana. Sí, y hay tantas cosas. Yo Junior, respeto- muchas gracias por haber venido. Sí, sí. No, yo respeto mucho a toda esta gente que le encanta. Bueno, tú lo vas a hacer a diario. Uf, vamos a ver. Eso lo estoy diciendo hoy. Ahora sería capaz yo no creo en esto, en la Ouija, o por lo menos, no sé, invitar a alguien que tenga alguna conexión del más allá, que se comunique con espíritus. Sí lo haría, pero comenzaría con algo más suave. O sea, Porque uno intenta, por tu calidad de comediante, por mi trabajo, uno intenta sacar un chiste de todo esto, pero te dejas envolver tanto en el cuento o en la historia que no hay lugar, ¿no? Uno intenta ser jocoso, pero de verdad un poquito no, claro, pero yo sí jugaría la Ouija en vivo. sería interesante. A ver No, qué no, pasa. no, comenzaría con algo más suave, como dije. Comenzaría como que me leyeran el tarot, por ejemplo, en vivo. Primero el tarot. El tarot. Primero las cartas y luego la tabla. ¿Y si creen en esas personas que se comunican, que hablan con... Por supuesto. Por supuesto que sí. empiezan... Esta es la parte en la que claro, yo creo en las energías y creo en los fantasmas y creo en los santos. Yo creo en todo. Bueno, yo también Creo en mí. creo en... Dios mío. Como diría mi abuela, es de la que tiene que tenerle miedo a los malandros, muchacho huevón. Hasta tiene malandros tú a los fantasmas. Tienen los malandros que tienen de esta pila con el que tienen alrededor, los envidiosos. Esos sí son macabros, gente Esa envidiosa. abuelita. No, yo no puedo con esa teoría. No, yo le tengo miedo a los vivos y a los muertos, de verdad. Tenerle miedo a los vivos, esos son los que joden, los muertos no, ya se murió.
Junior, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. En esta noche, en este primer episodio de un podcast de miedo. Sí Oye, quería- pasó rápido. Pasó rápido, claro que sí. Y tú decías, no, vamos a empezar con 15 minutos. Vamos a empezar con 15 minutos, imagínate. ¿Cómo fue? Vamos a pasar 1 hora, 3 Ay, horas. que mira, ya van 2 horas hablando. No. Pero sí quería preguntarte algo ya para cerrar. Más nunca, después de lo del ventilador, después de lo del... ¿sentiste algo? O sea, puede ser que eres una persona a la que rebota toda la actividad paranormal prácticamente. Sí, bueno, no he sentido más nada, ¿no? Eso también está en la energía de uno. Yo supongo que cuando sucedieron esas cosas, de alguna manera se estaba manifestando un mensaje. Algo estaba pasando allí. Afortunadamente ahora siento tranquilo, puedo dormir tranquilo. Te hago esa pregunta porque es que no quiero gente con energía mala aquí. Es como que, Dios mío, que no se me pegue, por favor. Y si fuera así, shu. No, vale. No, nada que ver. Energía positiva como siempre. Bueno, estas cosas que pasan y que pasaron en algún momento, bueno, tiene su razón de ser. Por lo menos lo que uno escuchó, a lo mejor la vaina nunca estuvo enchufada y uno tenía, ¿sabes? Que eso es lo peor. Entonces, a lo mejor como niño, uno sí estuvo, ¿viste? Yo Sí digo, estuvo enchufado. O cuando niño, uno por ser niño, entonces creía que todo da miedo. Que estábamos en la cocina y primero me pasó a mí. Yo he hecho ese cuento, yo he hecho el cuento rapidito. Horrible. Victoria le pasó a Gigi, me pasó a mí también, que dice, ¿y Victoria qué estás haciendo? Jugando con mi amiga. Ya va, ¿y cuál amiga? Era así, ¿no? Sí. ¿Y cuál amiga es mi amiga? Ahí está, papá, cuidado, le decía. Y Cuidado, él ahí decía, está mi "Saluda, amiga". mamá, está ahí. Está ahí. Y la llevaron al psiquiatra y en efecto estaba... No, y después nombraban, ya va, es que lo peor no es que tenía una amiga, porque uno tiene amigos imaginarios, es que la niña tenía una mamá. Y dice que la mamá la llevaba a la casa. Es como la película Los Otros, ¿la viste? Si la han visto, que es como una No, familia... no quiero ver películas de eso. No. Junior, Amigo muchas mío. gracias. Fue un placer, mi señor. Haber estado en este primer episodio. Gracias por la invitación nuevamente, Ronald. Me pueden seguir como @JR Junior Show. Así estoy en todas las redes sociales. Allí para que se diviertan un poco. Nada de terror. Nada que temer. Esto es otra cosa. Hay muchísimas cosas por hacer. Y yo sé que se van a divertir. Seguro que sí, va. Gracias, hermano. No. Vale, la música. Dios mío. Quitando todo eso del terror. No, en serio, Junior dice que no hace nada que dé miedo, que no dé miedo. El primer video que vi hace tanto tiempo de él, que fue el del balde de agua recorriendo por... ¿Qué? No. Ok, no es miedo de terror, pero genera mucho... Imagínate que se le hubiese caído la toalla. ¡Uf! Hemos llegado al final de este primer episodio de un podcast de miedo. Me encanta esto, como de un apartamento de una localidad. También saltamos a hablar de cómo un ventilador se cayó sin saber cómo, o de cómo se me prendieron y apagaron las lámparas a mí y tenía un peo eléctrico. Pero de verdad, gracias por haber estado en este primer episodio. Hay 2 cosas que sí quiero decir antes de despedirlo. Y la primera es que, de hecho, las tengo anotadas por acá. Y es que creo que todos... creemos haber tenido algún tipo de experiencia paranormal, aunque no la hayamos no identificado, sino confirmado. Es decir, pasó y punto, y creo que pasó así, creo que sucedió sin saber que así fue, pues. Pero este tipo de experiencias paranormales... ¿qué iba a decir yo? Ya, estoy demasiado cagado. No, en serio, lo que quería decirles es que aquí estuvimos hablando inicialmente de un apartamento en una localidad que evidentemente tenía una historia antiquísima y que podemos entender por qué pasa este tipo de actividad, tanto en la zona como en el apartamento. Es decir, no nos sorprende. Pero de nuevo, hay lugares, yo he conocido lugares, apartamentos, casas nuevas en zonas que no tienen ningún tipo de historia, digamos, que uno pueda relacionar o entender por qué pasan ciertas cosas con una energía terrible y que además pasan cosas horrorosas, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con las casas, sino con las personas. Pero de nuevo, todo es como una apariencia. Así que yo no confío en casas nuevas tampoco para estar, pues. Es como un engaño, pero es porque soy una persona muy, muy paranoica. Yo en serio llego a un lugar, una casa que no es mía, y tengo la necesidad de saber todo lo que pasa en esta casa, ¿sabes? Y más cuando me acuesto en la cama. Es como que, marico, y si aquí en esta cama murió alguien, y si en esta casa velaron a cuántas personas más, qué sé yo. Como cuando me monto en un avión y empiezo a preguntar, ¿y si se cae el avión y nunca encuentro mi cuerpo? O sea, me empiezo a hacer ese tipo de preguntas. Soy como masoquista. Tienen que verme cuando estoy teniendo sexo. Y que
Y que si se rompe el colchón, el condón. Bueno, el colchón también se puede romper. Pero sí me pregunto en serio, ¿y si se rompe el condón? ¿Y si quedo embarazado? ¿O y si me cago? No, en serio, pero ¿a quién engaño? Yo ni siquiera tengo sexo. Agregándole a esto, lo que quería decir es que las apariencias engañan. O sea, podemos conocer una casa con una fachada espectacular, con un diseño espectacular en una zona completamente nueva, pero de nuevo, la energía y las cosas que pasan pueden ser verdaderamente aterradoras. Esto es como, de nuevo, es como un engaño, una farsa, ¿no? La fachada por fuera bien bonito y por dentro todo espantoso. Y pasa con todo, aplica con todo, incluso con las personas, de verdad. O sea, cuidado si te quieres coger un día de estos a una persona que esté explotadísima de buena. Seguramente no te salga con que tiene un demonio por dentro, pero sí un chancro. Miren, lo más reciente que yo he tenido, aparte de lo de las luces y todo eso, pero que de verdad fue así burda de paranormal y chimbo, de hecho, es que yo llegué a vivir en un apartamento aquí en Caracas hace relativamente poco, y en el apartamento las personas, los propietarios de la casa tenían como una maldición encima, o por lo menos eso era lo que decían los vecinos. A la dueña de la casa, a la mamá de las dos chamas que vivían ahí, se le metía el espíritu de una mujer. A una de las hijas se le metía el espíritu de un hombre. Vivía una prostituta en la casa. Sí, una prostituta vivía en la casa. Bueno, a ella se le metía el vecino en la noche, pero eso es otra historia. Pero pasaban cosas tan horribles, en serio, que lo mejor que podía pasar era que se fuera el agua, en serio. Pero es lo único más cercano que podía saber que pasaba en el apartamento. Y sin embargo, nunca fue que llegué a sentir tampoco gran vaina, ¿no? Igualito no aguanté ni 2 semanas y me fui. Pero estamos listos por este primer episodio. Ahora sí nos despedimos. Recuerden escribirnos en los comentarios si les gustó el episodio. Si no les gustó, no comenten nada. No, en serio. O si han tenido algún tipo de experiencia paranormal en alguna casa, particularmente hablando en las de ustedes. Si no creen en fantasmas y si creen y les da igual. O si por el contrario son demasiado cagados pues en la vida como yo. Hasta el próximo episodio de un podcast de miedo. Y recuerden que el que ríe de último muere mejor.